Te tomo a ti como mi legítimo cónyuge. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, hasta que la muerte nos separe. Estos son los votos que escucho día con diferentes personas a las que he oficiado sus matrimonios. Pero, ¿qué es el matrimonio? ¿Por qué este tema puede llegar a ser controversial? Los invito a que me acompañen en Comunidad para que desglosemos este y muchos otros temas. Este mes de marzo, como les había comentado previamente, comenzamos con el tema de las relaciones, el amor y las bodas. Hoy comenzamos con nuestro primer episodio, el matrimonio. El día de hoy quiero enfocarme en la institución como tal y la definición. Les compartiré un poco de la definición religiosa, específicamente de lo que he encontrado de la definición católica, porque es la fe que yo practico. Pero quiero que tengamos en mente y tengamos una mente abierta al hecho de que existen demasiadas otras relaciones alrededor de nosotros, otro tipo de culturas y otro tipo de definiciones. El día de hoy no quiero juzgar a nadie. El día de hoy quiero abrir un tema de conversación en comunidad. La Real Academia Española define el matrimonio como la unión de un hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e interés. También lo define como en determinadas legislaciones, la unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e interés. Mientras me preparaba no solo para este tema, sino mientras me he preparado para diferentes otras bodas que he oficiado, y mientras estoy en mi camino para reconectar con mi fe en Dios y reconectar con mi fe católica, he estado reflexionando un poco más en la Biblia. Y hasta el momento no he podido encontrar una definición de qué es el matrimonio tal como lo encontré con la definición de la Real Academia. Sin embargo, lo que sí encontré fueron diferentes pasajes de la Biblia donde nos explica cómo deberíamos de vivir en matrimonio o cómo deberíamos de llevar un matrimonio. Lo más cerca que pude encontrar a una definición, o más bien el comienzo de un matrimonio, lo encontré en el versículo de Génesis. En Génesis 2, versículo 20 a 24, dice lo siguiente. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un sueño profundo al hombre y éste se durmió. Le sacó de su lado una costilla y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su madre y a su padre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no tenían vergüenza. Mientras estaba preparándome para esto y estaba entendiendo las diferentes definiciones, se me vino a la mente hace unos años cuando estaba estudiando psicología. Para los que no sepan, cuando estaba en la escuela y estaba estudiando para obtener mi certificado de paralegal o mi título de paralegal, también hubo un momento donde consideré la psicología, así es que comencé a tomar clases de psicología. Y yo recuerdo que en ese entonces yo no estaba en el mejor momento espiritualmente y tenía muchos conflictos con la religión, había estado teniendo muchísimos conflictos con la religión, específicamente desde la pérdida de mi primer bebé hace muchos años. Y estaba en esta guerra de poder y fuerza contra la religión. Y recuerdo que en mi primera clase estábamos hablando de qué íbamos a hablar, del sílabos, todas las cosas que pasan en el primer día de escuela. Y lo primero que, bueno, ya casi al final de la clase, lo que nos dijo el maestro fue que quería dejar algo muy claro.
y eso era que la religión no estaba peleada con la psicología. Cuando él dijo eso, él capturó mi atención y yo lo escuché. Las personas que me conocen saben que me encanta un buen argumento, así es que yo ya estaba lista para decirle por qué no y por qué debíamos separar estos dos. Y entonces lo escuché y él dijo, la Biblia nos ofrece una guía de cómo deberíamos de vivir en un mundo perfecto. Lamentablemente, todavía no estamos ahí. Así es que de aquí en lo que llegamos, la psicología sirve como las muletas y los curitas necesarios para poder sanar y eventualmente poder llevar la vida que nos dice la Biblia. Y señoras y señores, me dejó sin palabras, lo cual ustedes saben que es muy difícil de hacer conmigo, porque me encanta hablar. Ni siquiera le argumenté nada, pero en ese momento empezó como la ratita en mi cerebro, así como que sí, estaba toda llena de telarañas y se desempolvó y comenzó a correr. Y me hizo cuestionarme de dónde venían mis creencias de la religión, ¿ok? También me hizo creer de dónde venían mis creencias de cómo estaba viviendo mi vida. Y en ese momento fue cuando comencé uno de mis primeros crisis existenciales a mis apenas 26 años, me parece, puede que tenía 25. Yo sé que se esperaba que esa crisis se cumpliera a los 30, pero empezó a los 25. Pero bueno, esto me llevó a poder reflexionar un poco más, no solo en la religión, sino también en cómo estaba llevando mi vida. Y lo que pasa es de que yo ya tenía 3 años de casada con mi esposo, 3 o 4 años de casada con mi esposo. Y sorpresa para todos ustedes, cuando yo me casé con mi esposo, yo ya había vivido con él 4 años antes de eso. Y cuando nos casamos, como les dije previamente en los videos que grabé, no nos casamos por un tema de irnos a vivir juntos o de amor o de nada. Incluso les voy a decir un exclusivo. Cuando yo y mi esposo contrajimos matrimonio, estábamos en el peor momento de nuestra relación, en el peor. Como les comenté previamente, en el futuro él va a venir aquí y les vamos a hablar de ese tema, pero estábamos en el peor momento de nuestras vidas, donde yo había escuchado y se me habían dado consejos como vete, deja la relación, no te cases, si eso pasó ahorita, ¿qué va a pasar después? Si se van a casar y los niños, y ya teníamos 2 niños. Pero en ese momento fue cuando comencé yo a evaluar la situación y ver más que nada mis creencias como tal. Pero no me había tomado el tiempo de sentarme a investigar qué era el matrimonio, sino hasta unos meses después. Y desde ahí he sido una abogada, no, abogante, advocate. Les voy a decir esa palabra después en los comentarios. Si alguien se la sabe, pónganmela en los comentarios. Se me fue ahorita ese tren. Pero me convertí en una vocera. Ahí está, lo entendí. En una vocera para el matrimonio. Y la razón es porque en ese momento yo lo estaba viendo como la institución como tal, ¿ok? La institución como tal de matrimonio, y ahora les quiero hablar un poco más acerca de la historia del matrimonio y por qué se creó, ¿ok? Basado en diferentes artículos que estuve leyendo, encontré que la mejor evidencia sugiere que el matrimonio comenzó alrededor de 4.350 años atrás. ¿Pueden creer eso? Y que los antropólogos creen que las familias en ese entonces constituían básicamente de una relación muy relajada, ¿ok? A lo que me quiero decir con eso es de que habían grupos, la gente estaba en manadas y eso lo sabíamos, ¿verdad? Por los nómadas y todo lo demás. La gente estaba en comunidades grandes de 30 personas y entonces tenían que tomar diferentes roles dentro de la misma grupo civil en el que estaban. Entonces hay veces que pues mientras los hombres iban a trabajar y lo que sea, y también hay que seguir populando a la población, era muy común que se compartieran las mujeres y que los niños crecieran en grupo y que diferentes hombres contribuyeran hacia la creación de la comunidad, ¿verdad?
Pero en algún momento, conforme las comunidades se fueron haciendo más pequeñas y se fueron mudando a lugares rurales, ¿verdad? Eso ya no podía seguir. Y también tenían que seguir teniendo pues apoyo. En ese entonces la sociedad no era como es hoy en día y pues si las personas vivían del ganado y todo eso, pues tenían que tener hijos para que les ayudaran con el ganado, ¿verdad? Pero conforme todo esto estaba pasando y también en ese entonces había muchos problemas conforme se iban separando estas civilizaciones más pequeñas entre quién eran los hijos de quién le tocaba a quién, o sea, había un problema y todos estaban dándose con todos, o sea, de todo había, ¿verdad? Y ahí es donde la sociedad de Mesopotamia, que es la que se tiene en esos tiempos, rastreo, que es la que comenzó esta práctica, instituyó o creó la institución del matrimonio como tal. Y la meta era regular la actividad sexual de las personas y poder tener poder garantizarle en ese entonces al hombre que iba a tener hijos legítimos por propósitos de seguir creciendo sus ganancias, sus propiedades y determinar quiénes eran sus herederos, ¿no? O herederos verdaderos, ¿verdad? Entonces, en ese entonces el matrimonio tenía más que ver pues con eso, con la base principal, era ese orden, se puede decir, ¿verdad? Y era pues una institución social, cultural. Obviamente a lo largo de los años se ha cambiado y se ha transformado y se ha visto de diferentes maneras, pero en un principio, alerta para todos, la iglesia ni siquiera estaba involucrada, ¿ok? Y cuando hablo de la iglesia hay que tomar en cuenta que por muchos años también hubo mucho la influencia de las iglesias en Europa, que es de donde se viene también mucho de nuestras creencias y donde adoptamos mucho de las culturas, ¿verdad? Ahora, les repito, estamos hablando de la sociedad de este lado y hay que tener en cuenta y mente abierta de que hay otras comunidades, otras creencias, otras religiones y otras prácticas culturales, ¿ok? En el futuro, en nuestra siguiente temporada, a lo mejor podemos explorar esas un poco más a detalle y explorar los diferentes tipos de matrimonios, porque créanlo o no, existen diferentes tipos de matrimonio. Estemos de acuerdo o no con su definición, existen. Tal es como en algunos países, en el centro, en el Middle East, ¿cómo se dice Middle East? Middle East, están la poligamia, ¿verdad? Entonces, simplemente porque algo se ve que es diferente a nosotros, no significa que sea malo, ¿ok? Y tenemos que respetar. Bueno, entonces, como les había dicho, en ese entonces, en realidad, el matrimonio no era acerca de amor ni nada de eso, sino de cosas materiales, ¿verdad? Y es que nos guste o no, aunque quieramos que todo es rosa y que no importa el dinero, pues es que la verdad sí importa y los materiales y cómo seguimos creciendo en comunidad y por eso se necesita, ¿verdad? Ahora, no estamos diciendo que vamos a hacer el pato Donald cuando era Scrooge y que pues obviamente vamos a estar súper enfocadas todo en el dinero, ¿verdad? Pero hay que tener como un balance. Entonces, bueno, como les comenté, cuando inicialmente se comenzó esto del matrimonio, en realidad ni siquiera tenías que ir ante un clérigo. El hecho en que ante la sociedad te reconocieras como tal, y ahí es donde después también por eso se viene la práctica del concubinato, que después lo vamos a hablar en otro tema, pues también se empezó a como que sí juntar, ¿no? Y también es muy interesante que podamos desglosar la palabra matrimonio, porque la palabra matrimonio tiene una connotación muy interesante, se lo voy a dejar en los comentarios, acerca de cómo se puede llegar a ligar hasta el centro de la mujer, que era la matriz, que era la que produce a los hijos, ¿verdad? Entonces, hasta en eso es toda una historia, ¿verdad? Pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que hasta el momento yo he podido encontrar como definición de el matrimonio, ¿ok? Y estamos hablando, volvemos al mismo, del matrimonio como institución. Todavía no estoy hablando de qué conlleva un matrimonio, qué hace un buen matrimonio. Eso lo vamos a detallar después, ¿ok? Entonces, no se me adelante.
Y obviamente, a pesar de que les estoy dando la historia de cómo se creó, de dónde, cómo llegamos a esto, eso no significa que es lo que se está practicando hoy necesariamente, pero es importante entender de dónde viene para entender por qué se ve de diferentes maneras. Regresando a mi ejemplo, cuando les comenté que yo me casé, no estaba en mi mejor momento con mi pareja, con mi esposo, pero lo hice porque pasó una situación donde yo como mujer me vi en desventaja. Y no solo yo, sino mis hijos, ¿ok? Y no que mi esposo lo hizo al drede, ¿verdad? Pero sucedió esa circunstancia. Y en el momento en que mis alerta roja se prendió y me puse en modo de sobrevivencia, dije, tengo que protegerme a mí y a mis hijos, ¿verdad? Hay un dicho en México que es de que lloren en mi casa, que lloren en la de alguien más, pues en la de alguien más, ¿no? Y desgraciadamente cuando estás en ese modo de sobrevivencia, pues es a lo primero que te vas a salvar a los tuyos. Y yo estaba en ese momento y tenía que salvar a los míos, y los míos eran mis hijos. Entonces, pues por eso dije, a pesar de que mi esposo y yo teníamos hijos, una de las cosas que es bien importante entender, y aquí es donde viene la de las legalidades del matrimonio, y no soy abogada, no les estoy dando asesoría legal, eso no constituye asesoría legal, ustedes tienen que buscar un abogado si tienen una pregunta específica a su caso, pero en el estado de Ohio, la ley dice que si una mujer está soltera, ella tiene voz y voto sobre todo relacionado a los niños, ¿verdad? El padre puede reconocer al niño en el acta de nacimiento, ¿verdad? Pero ese reconocimiento es más que nada para propósitos, propósitos de manutención y de ir en el acta de nacimiento y a veces dependiendo de cómo está la situación posiblemente para sacar el pasaporte. Solo les estoy hablando del estado de Ohio porque es donde vivo y es lo que conozco y es lo que me tocó investigar en ese entonces, ¿ok? Sé que a lo mejor otros estados tienen otras reglas o otros países, pero en Ohio, en Estados Unidos, eso es lo que estaba pasando. Bueno, y entonces, ¿qué otra cosa? Que si el papá quiere ejercer derechos o quiere ejercer ciertos privilegios o responsabilidades con los niños, pues tiene que ir a que la corte reconozca eso, ¿verdad? Y regresando a mi ejemplo, cuando estábamos nosotros en esa situación, yo sí me preocupé de que sí estaba mi esposo en el acta de nacimiento de los niños como tal, pero no tenía ningún poder ni voto. Y muchas personas van a decir, qué bueno, podías agarrar a tus hijos y te podías ir. Sí, pero por eso tampoco pues estábamos pudiendo tener un buen matrimonio basado en mi definición, porque cada 5 minutos era esa amenaza de que, pues me voy y agarro a los niños y me voy, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema que vamos a hablar en las relaciones. Entonces, es por eso que es bien importante que tengamos en mente la connotación de dónde viene la palabra y de dónde se originó el matrimonio para ver cuándo es que lo debes de hacer, ¿verdad? O basado en lo que estás considerando. Ahora, tomando en consideración que unos años después, 5 años después, escucho esta definición de mi maestro, algo me hizo pensar aquí que entonces tenía que conectar otra vez con mi espiritualidad, con mi religión, con mi fe y todo eso. Y ahí fue donde empecé a reflexionar y estudiar un poco más la Biblia, a leerla más. Previamente a eso había tenido unas cuantas experiencias por medio de un familiar de mi esposo que nos había enseñado un poco a cómo leer la Biblia. Entonces yo tenía un poquito de conocimiento y empecé como que sí a buscar más videos de YouTube, cositas así. Y ahí fue donde para mí todo lo que había encontrado hasta entonces era que el maestro tenía razón, que en la Biblia lo que encontraba era ahora sí que como que sí consejos o el plan de cómo le gustaría a Dios que lleváramos a cabo esa vida, ¿verdad? Sin embargo, yo todavía no me sentía lo suficientemente comprometida, ¿ok? Para comprometerme, vaya la redundancia, a llevar a cabo ese compromiso ante la religión y por eso es de que todavía no quería casarme por la iglesia, ¿verdad? Que igual como les comenté previamente en otro video, igual de más joven, cuando recién nos juntamos, mi esposo quería que nos casáramos y yo, no, tengo que conocerte primero, pero ya igual, otra vez regresando al punto donde hablamos con el maestro, me entendí de dónde venían todas esas creencias, ¿verdad? Y ese es mi viaje y lo que me pasó. Pero bueno, ahora me gustaría escuchar de ustedes, así es que les hicimos unas cuantas preguntas sobre esto.
y les voy a compartir lo que nos dijeron unas cuantas personas, ¿verdad? So, una de las preguntas que hicimos es que si la pareja ya estaba casada, ¿verdad? ¿Qué otra cosa obtenían del matrimonio si se llegaban a casar, ¿verdad? Estas fueron unas de las respuestas que nos dieron. Unas personas dijeron que era para el bienestar de nuestros hijos que llegáramos a tener y para que los niños pudieran recibir los beneficios si alguno de los padres fallecía. Alguien más estaba explicando que es una relación a largo plazo por elección, donde cada uno puede compartir sus experiencias, sus sentimientos, sus interacciones sin juzgar, y la mejor parte es que es por opción, no es la misma interacción que tienes con la familia. Es el compromiso de devotar tu vida y tu alma a alguien más. Otras personas también nos dijeron que recibí 4 respuestas que a grandes rasgos decían lo mismo, que era para protección de la mujer en caso de que faltara su pareja, ¿ok? Esas fueron unas de las respuestas. Otra respuesta que me dijeron es que era para obtener más compromiso, para tener más seguridad de la ley y una garantía al futuro si en algún momento hay una ruptura. Por un significado religioso sería para sellar ante Dios el compromiso. Me dijeron también que era una manera de sentirse protegida legalmente ante la sociedad al futuro. En cuanto a lo religioso, es un compromiso sellado por Dios que no debería disolverse en ninguna circunstancia. Otra persona dijo que depende de cada pareja, el valor que le quiera dar a su relación, influye mucho la religión y lo espiritual para aquellas personas que se casan por la iglesia. Otra persona dijo que para formalizar la relación con su pareja y amigos, el valor de la honestidad, la transparencia y cuidado mutuo, el apoyo libre para mostrarse uno al otro y saber si son compatibles para vivir y ser capaces de compartir tiempo juntos, responsabilidad de valores para un futuro a contrato a largo plazo. Valor social a nivel jurisdiccional o legal, y consideran que socialmente se ha normalizado la unión libre, así abriéndose fácil la puerta en el primer momento de complejo salir corriendo. Exacto, lo que les había dicho, ¿se acuerdan? Yo en pelea con mi esposo y me voy. Entonces, esas son unas de las respuestas que nos dijeron. Ahora, lo interesante con todo esto es de que también me hablaron acerca de relaciones sin darse cuenta. Así es que ese es un tema que vamos a hablar en 3 semanas y ahí vamos a desglosar un poquito más esto. La otra pregunta que se hizo es, ¿por qué algunas personas deciden casarse por protección legal, por significado espiritual o por algo religioso, o ambas razones? Muchas personas dijeron que era por tradición, otras personas dijeron que cada pareja tenía bien claros sus motivos y por eso es de que decían, y lo cual estoy de acuerdo, les comento yo previamente con lo que yo había dicho, o sea, yo estaba dispuesta a proteger mi futuro y el de mis hijos legalmente, pero todavía no estaba lista para el compromiso espiritual, ¿verdad? Hay personas que dicen que, que ha sido por parte de un tema legal y llenar algún vacío por experiencias anteriores. Esto está fuerte, otra vez lo vamos a hablar en las relaciones. Hay personas que dicen que es un caso muy particular, algunos por sociedad. Por décadas se ha generado que es lo que está bien ante la sociedad, y esto incluye más a la familia, legalmente hablando, la protección de la familia, y más cuando hay hijos, también para lo material, porque suena algo superficial, pero sí es muy importante tener claros los derechos de los individuos que hay en caso a los niños. Totalmente. ¿Ya ven por qué Teresa no era interesada? Tenía que proteger su futuro. Ya sé que siempre les traigo a Teresa. Por estatus de matrimonio, porque significa compromiso, unión, lealtad, y eso te hace una persona de fiar, una persona, significa que eres una persona de confianza y responsable ante la sociedad. Un soltero o soltera que está en pedernino refleja libertad y huye del compromiso. Sin embargo, un divorciado se percibe distinto, mientras unos piensan fracaso, un trato a largo plazo, otros piensan una nueva etapa para mejorar de manera individual. Hay personas que dicen que lo considera porque debe cumplirse con la estructura que se debe de construir un hogar y verlo desde el punto de vista desde una empresa. Sí, me encanta esto. Me encanta porque es una institución.
es una empresa, así es que tenemos que tener cuidado y tenemos que evaluar a nuestros prospectos colegas, o no colegas, socios. Hay personas que dicen que es por tradición, que no lo ha hecho legalmente, pero que pues ha estado con su pareja por mucho tiempo, así es que ella se considera o él se considera que técnicamente está casado. Alguien dice que cuando estaba más joven lo hizo por amor, las ideas y los cuentos que nos dice la televisión de lo que debe de ser, pero ahora después de muchas relaciones fallidas me doy cuenta que tengo que tener una conexión con mi pareja, conocerme a mí misma y ver si esa persona está dispuesta a proporcionarme lo que requiero y si podemos compartir una visión. Muy importante. Ok, aquí se viene la pregunta del millón. ¿Prefieres un matrimonio civil, religioso, ambos y por qué? La mayoría de personas nos dijeron que era ambos, pero una persona dijo, cuando tienes bien claro que tu pareja es con la que quieres compartir el resto de tu vida, te casas por lo civil y por lo religioso. Alguien dijo que primero por el civil y después por lo religioso, si hay duda del compromiso. Siente que debe ser algo más serio. Alguien dice que piensa que es una etapa donde su mayoría de personas pasan por la historia de color de rosa, llena de ilusiones, sueños y supuestas metas, donde ambas desean realizarse. Muchas veces tiene también que ver la economía, al no realizarse alguna de ellas. Exacto, todo esto lo vamos a estar hablando en el tema de relaciones. El tema del dinero es muy importante, así como el del amor, la comprensión y los valores. Estamos hablando de temas muy cosas. Hay personas que, muy buenas, perdón. Hay personas que dicen que es por el civil, por todas las protecciones, por los beneficios legales que conlleva. Y otra persona dice que ambos, porque deberían de ir juntos respetando la religión. Alguien más dice que ellos harían civil si se llegaran a casar, porque no son religiosos, lo cual es respetable. Y hay personas que dicen que prefieren los dos, para que de esa manera haya más compromiso. Ahora, la razón por la cual esta pregunta es el tema del millón es porque aquí viene mi experiencia como oficiante de bodas. En el video previo les había comentado que previamente me había tocado conocer a una persona que estaba cuestionando, o bueno, una pareja que estaba cuestionando mi habilidad y credibilidad y legalidad de poder oficiar matrimonios porque en el pasado ya les había tocado una persona que, bueno, no a ellos, pero a unos amigos que no cumplía con los requisitos y en algún momento que estaban haciendo un trámite, eso se cuestionó y no se consideró su matrimonio válido o legal, ¿ok? No supe si la persona que había casado a esa otra pareja era una persona que era un párroco o un sacerdote o un pastor o un oficiante de bodas o un juez, no tuve ni idea, entonces no puedo decirles qué es lo que les fallaba, pero eso es por eso que es bien importante que cuando están en esto, en este proceso, estén investigando que esa persona cumpla con esos requisitos, ¿verdad? Otra cosa es de que, y aquí les va a también caer de sorpresa, en Estados Unidos, dependiendo del estado, piden sus ciertos requerimientos, pero por lo general, al menos aquí en Ohio, te puede casar un juez de la paz, puede ser un juez por la mayoría de veces es del mismo condado donde te vas a casar, y eso se considera un matrimonio civil. Ya están los otros matrimonios que son basados en una persona que cumple con los requisitos de ministro o sacerdote o párroco o cosas así. Pero aparte de eso, hay otros estados que aparte de que tengan ese reconocimiento de párroco como tal, también se tienen que registrar con el estado. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco a una congregación, a una religión que me dieron ese reconocimiento de ministro, ¿ok? Y con eso yo pude ir al estado de Ohio y registrarme ante el estado después de que les demostré que mi pertenencia a esa congregación, ¿verdad? Yo me uní a esa congregación cuando estaba en esto de que no estaba segura dónde estaba con la religión y porque pues en el 2012 o 2013 es cuando yo quería comenzar a hacer esto, pero después por una u otra cosa no lo hice y no fue hasta
en el 2023, 10 años después, que ya estaba lista y que ya lo iba a tomar más en serio, que fue cuando ya me registré con el Estado y comencé a oficiar bodas. Pero yo he tenido mi reconocimiento de ministro desde el 2013. Ahora, a pesar de que puedo hacer eso, cuando yo oficio bodas, lo firmo la licencia como el término de ministro, ¿ok? Entonces, a veces hay personas que me dicen, oh, pero es que estamos buscando un matrimonio civil. Entonces, ahí es donde me toca explicarles que un matrimonio civil tiene que ser con la corte, con el tribunal y con un juez del tribunal, y que si quieren que yo los case como una oficiante privada, lo puedo hacer por medio de mi licencia de ministro. Pero ahí es donde les ofrezco la opción de que si la única razón por la cual no quieren ir a una religión es porque no la practican, porque no cumplen con los requerimientos X, Y o Z, entonces les puedo hacer cuando estamos haciendo la ceremonia, no hablo nada acerca de reflexiones bíblicas ni nada de eso, ¿verdad? Más que nada, lo más importante con todo esto es que ellos entiendan esa diferencia, y también les explico acerca de mi congregación y qué es lo que hacemos o qué es las creencias. Y lo que me gusta de esa congregación es de que creemos en todas las fe, todas las religiones, incluso el hecho de que no creas en alguna religión también, ¿no? Hubo en un momento que alguien que practicaba la fe católica me cuestionó y me dijo que si entonces yo estaba siendo una farsante y que todo eso, pero entonces yo le contesté que pues no, o sea, yo genuinamente creo en el matrimonio y por eso lo estoy haciendo, pero que en ese momento pues todavía estaba arreglando mi relación con Dios, y pues me fui a lo que yo necesitaba en ese entonces. Conforme más voy educándome y adentrándome, en algún momento dejaré de hacer esto para ahora sí a comprometerme completamente a seguir las guías de la Iglesia Católica. Todavía no lo sé, sigo explorando y viendo todo eso. Pero pues si eso llegara a pasar, pues se los dejaré saber, ¿verdad? Pero yo creo que yo seguiría con los dos porque quiero seguir oficiando los matrimonios, genuinamente creo en eso. Y cuando me siento a hablar con las parejas, pues es lo que hablamos, ¿no? Entonces, cuando yo caso a las personas, se considera un matrimonio religioso por mi categorización de ministro, ¿ok? Pero cuando hago ¿cómo se le dice? Cuando yo hago la ceremonia, ahí es donde definimos de qué tipo de ceremonia va a tener. Y también la pareja sabe. Ahora, también saben que simplemente porque mi congregación me reconoce como ministro y reconoce ese matrimonio como un enlace religioso, no quiere decir que sus iglesias o sus otras congregaciones lo van a aceptar, porque cada uno tiene diferentes requerimientos, ¿verdad? Pero por lo menos sí cumple definitivamente con el estándar legal, con la parte civil, ¿verdad? Porque por eso, independientemente de qué religión seas o de dónde te hayas obtenido tu congregación, te tienes que registrar con el estado de Ohio para que el estado de Ohio pueda confirmar que sí. Ahí es donde a veces pues las personas se quedan así como que sí, ¿qué onda? Y la congregación en la que yo he estado también en el pasado en controversias de que si es real, no es real, porque es por virtual y en realidad no tomamos mucho bueno, no tenemos que tomar estudio. Yo personalmente lo sigo haciendo porque me gusta estar siempre preparada y seguir aprendiendo. Pero bueno, a grandes rasgos eso es. Entonces, en resumen, hagan su trabajo, hagan su tarea de cuando están decidiendo contraer matrimonio, que encuentren a una persona que cumpla con los requisitos para poder oficiar esos matrimonios, ¿ok? Y bueno, para terminar, les preguntamos si tenían alguna historia o opinión que les gustaría contar. Hubieron 3 diferentes historias. Se las voy a contar muy brevemente. Dice, mi primer pareja no tenía planeado o ganas de que nos casáramos después de muchos años de relación. Cuando conocí a mi segunda pareja, me casé y ahora pienso que el matrimonio es una decisión
que requiere de mucho compromiso. Se debe de conocer a la persona y también se debe de tomar en cuenta que a veces no importa por cuánto tiempo uno lleve de relación, si el hombre como la mujer no están listos, no van a tomar la decisión de casarse. Ok. Aquí hay una persona que dice, yo no tengo en realidad una historia, pero sí me gustaría más una reflexión hacia los jóvenes y hacia nosotros como padres. Les quiero hacer una invitación y un autocuestionamiento del por qué quieren casarse, por qué desean formar una familia, por qué desean tener hijos, porque es importante tener un matrimonio. Un patrimonio, no importando si sea sencillo, es decir, un trabajo en lugar de formar su propia familia, y después de hacer esta autorreflexión, entonces podrán más probablemente saber y entender el tremendo trabajo que es un matrimonio. Sí, eso está súper. Creo que como familia y como comunidad debemos de hablar de esto con nuestros adolescentes, y con nuestros hijos en todo el tiempo. Mi hijo mayor tiene 11 años y ya hemos empezado a hablar de él acerca del matrimonio a su edad, conforme lo puede entender. Por ejemplo, una de las cosas que hablamos con él es acerca de los valores, ¿verdad? Y el hecho de que ahorita que está en la adolescencia, está en cosas que en la rebeldía y cosas que no quiere hacer. Y una de las cosas que recientemente había dicho él es que él no necesitaba saber limpiar ni arreglar eso, porque pues él por eso iba a contratar a personas para que lo hicieran. Y pues si no, pues ahí estaba su esposa. Y nosotros así como que, no, señorito, no. Entonces, pues le dimos el ejemplo de que así no funcionaba, el ejemplo de cómo su papá también aporta a la casa, yo también aporto a la casa, de por qué la diferencia entre tener una pareja de vida y una persona que va a estar ahí para proporcionarte un servicio, ¿verdad? Y eso como que también lo hizo reflexionar un poco. Obviamente no me vine así de que a juzgarlo, de que eres una persona horrible, pero es nuestra responsabilidad criar a la futura generación y a hombres y mujeres que nos gustaría fueran funcionales y contribuyeran a la sociedad, ¿verdad? Y creo que no hablamos mucho de eso. Cuando estaba yo en mi propio trayectoria de estar analizando esto del matrimonio, pues yo tenía, como les comenté, connotaciones muy, muy negativas. Sí habían matrimonios, pero eso no significa que eran buenos matrimonios, y también no habían esas conversaciones, o sea, muy apenas habían las conversaciones de las relaciones íntimas, ¿verdad? Entonces, pues hablar del matrimonio, pues menos. Bueno, alguien dice que el matrimonio es un bello capítulo en la vida con altibajos, siempre y cuando las personas envueltas tengan los mismos afines en común, todo se puede. ¡Wow! ¡Me encanta! Parece que aquí ya más o menos tienen la receta de un buen matrimonio. O bueno, de un matrimonio que quiere seguir intentando, ¿verdad? Porque ¿quiénes somos nosotros para decir qué es bueno y qué es malo? Cada quien sabe lo que quiere y lo que le va a gustar. Esta persona dice que apenas se van a casar oficialmente en un mes después de muchos momentos difíciles. La razón por la cual ellos no se habían casado previamente no es por falta de compromiso, sino que han tenido momentos difíciles en el cual por papelería o por requisitos y las condiciones de su país de origen en ese entonces no les permitía poder contraer matrimonio. Sin embargo, ellos siempre han puesto en primer lugar su familia, la buena comunicación y el respeto. Ya ven, a veces no es que uno no quiera, es de que pues también a veces las circunstancias. Entonces, wow. Dice, yo creo que para que un matrimonio pueda tener éxito debe haber una comunicación abierta entre la familia, los amigos y la pareja y la comunidad para que funcione mejor la relación. Tener una comunicación abierta es la mejor manera de tener un matrimonio y una relación que dure, según mi experiencia. Muy bien. Esto me encanta, que habla acerca de la comunidad y todo eso, porque como les comenté, la comunidad siempre ha estado envuelta desde los orígenes del matrimonio, porque cuando tú decidías hacer ese compromiso e intención de que querías hacer eso, unirte en matrimonio, lo hacías ante tu comunidad. Entonces, pues bueno. Bueno, amigos, amigas, amigues, eso es lo que hemos escuchado. Me fui también a Reddit, y en Reddit les invito a que lo lean. Habían muchas historias. Hay una persona que puso literal, se hizo esa pregunta un año.
y se escribió literal como que citado una oración, un reporte de por qué lo hacía, y me da mucha risa porque ahí comentó una abogada de que yo iba a decir algo más, pero tú ya lo dijiste todo, entonces no voy a decir nada más. Pero bueno, a grandes resumen les voy a leer esto. Dice, yo no creo que la gente piensa lo suficiente sobre el matrimonio y lo que significa legalmente. Culturalmente lo vemos como un símbolo de amor que siempre va a durar. Si tú piensas que alguien te ama y que no estás dispuesto a dejarlos, entonces cásate. Pero otros piensan que el matrimonio es un pedazo de papel. Ambos están en el equivocado. Eso no es legalmente lo que significa matrimonio. El matrimonio es la creación para crear una unidad familiar singular, no dos personas por separado, lo cual, voy a hacer paréntesis, tiene que ver con la definición que habíamos dicho en la Biblia, ¿se acuerdan? Se convierten en una carne. Y digo esto porque hay muchas veces individuos que simplemente no están dispuestos a pasar por las dificultades que se viven en la vida. Cuando uno vive en matrimonio tienen que hacer decisiones, no basadas en qué es mejor para cada uno como individuo, sino basado en lo que es mejor como la unidad, como grande como tal, la pieza grande que es la familia. Si la ley comienza a tratarlos entonces como una familia en conjunto, entonces las cosas como impuestos, ciudadanía y declarar en corte, entonces es muy fácil de que puedan dividir las cosas en caso que la relación termine, que es lo que habían dicho previamente en otros comentarios, la seguridad en caso que una pareja falte, ya sea porque no funcionó la relación o porque falleció, ¿verdad? También es muy importante entender que ambas parejas van a tomar sacrificios, ambas personas van a tomar sacrificios por el bien de la familia, sin importar cómo termine. Al final van a tener que enfrentar las consecuencias del sacrificio de cada uno y en ningún momento deberían de echarse en cara lo que se hizo porque se hizo por la relación. Es como por un ejemplo, si no hay matrimonio, entonces nadie debería de ser forzado a dejar su carrera para convertirse en padre o madre. Esa es una decisión un poco no inteligente. Usaron otra palabra, pero no la voy a usar. La razón es esto. Antes de que me juzguen, pónganse en esta situación. Imaginen que eres una persona soltera y entonces un extraño te dice, hey, ven, ¿puedes venir a cuidar a mis hijos? ¿Y también puedes limpiarme casa? Hey, puedes vivir conmigo y te voy a pagar todas tus necesidades que tengas para vivir al día. Eso significa que tú vas a tener que dejar tu trabajo y cuidar de la casa de ese extraño y de sus hijos. También lo que significa es de que esa persona en cualquier momento puede decidir que no les gusta el trabajo que estás haciendo y dejar de pagar tus necesidades básicas. Entonces te vas a quedar en la calle sin ingresos y con una gran gapa en tu historial de empleo. Pero cuando te casas, la ley dice que ambos están compartiendo los recursos. Lo que quiere decir es que están en bienes comunales. Se me fue la palabra. Y si el matrimonio termina, entonces bienes concubinados. Y entonces si el matrimonio termina, ambos pueden quedarse con las cosas que tenían antes del matrimonio. Y si se separan, cualquier cosa que se construyó durante el matrimonio se puede dividir. También si hay una persona que gana más dinero que la otra, posiblemente porque pudo seguir cumpliendo sus metas profesionales mientras la otra persona cuidaba de la casa y los niños, entonces a esa persona le tendrían que pagar el sustento de cónyuge para que esa persona pueda en algún momento volver a comenzar a ponerse sobre sus propios pies por el sacrificio que hicieron. Y si tienen hijos, la ley dice que entonces cada quien tiene entonces que comprometerse a tomar tiempo para cuidar a ambos niños y mantenerlos. También hay otros beneficios que vienen, lo cual es una unidad y decisiones que se hacen en apoyo. Por lo cual les quiero animar a que independientemente de qué tipo de relación tenga o qué tipo de ceremonia o compromiso usted quiera, que legalmente se casen. No hagan esto solo para que estén bien ante la sociedad, sino también para que
junten sus recursos y si se tienen que separar, los puedan dividir. Si también no quieren contribuir con todos los recursos, pueden obtener un acuerdo antes del matrimonio. Pero también, si no quieren compartir sus recursos, entonces no quieres una vida juntos y ¿para qué te estás casando? Esta persona estaba enojada. Pero sí dice muchos puntos muy claros. Entonces, pues bueno, con eso terminamos el día de hoy. Pero quiero terminar con una frase que escuché en un libro para los que me van a ir conociendo más y van a ver que una de las cosas que me encanta hacer es leer. Yo puedo leer y leo súper rápido, puedo devorarme un libro en un día. Pero bueno, esto dice así. En el matrimonio sucede, no, perdón, ese es para otro, ese es para otro día. Ah, ya se me fue. Me preguntas si debes o no casarte, pues de cualquier cosa que hagas te arrepentirás, así que haz lo que necesites hacer para ser feliz. Wow. Entonces yo no vine aquí a decirles qué es bueno, si deberían casarse o no casarse. Yo vine aquí a abrir un tema de conversación, compartirles un poco de historia, compartirles un poco de opinión de la comunidad y que ustedes decidan. La próxima semana estaremos hablando acerca de el divorcio. Ya hablamos de la relación, qué significa legalmente, históricamente y históricamente. Entonces ahora hablemos de el divorcio. Como saben, tendremos el enlace en los comentarios y también en nuestra página de Facebook y Instagram. En la página de Instagram estará en inglés y en la página de Facebook estará en español. Les invitamos a que por favor llenen ese formulario y nos den su opinión. Recuerden que todo lo que nos digan es estrictamente confidencial. Nosotros no sabemos quién contestó, quién no contestó y de dónde vienen las contestaciones. Existe la posibilidad que Google les pida su correo electrónico para brindarles acceso a ese formulario, pero no nos reporta quiénes son. Yo soy Yesenia de Printología y los espero el próximo lunes en el siguiente episodio de En Comunidad. Que pasen buen día. Hasta luego.